Desmayada en el desierto, fue rescatada por un viajero, pero al abrir los ojos, vio un príncipe árabe. Antes de comenzar esta hermosa historia de romance de época, respóndeme en los comentarios desde dónde estás escuchando esta bellísima historia. Me encanta saber desde dónde me acompañas. El primer sonido que la alcanzó no fue el viento, sino un latido suave y constante que no era el suyo. Tardó en entender que era el tejido de la tienda moviéndose, rozando el aire cálido como si respirara. No abrió los ojos de inmediato. Esperó. La boca le ardía. La lengua era un puñado de arena. Se llevó los dedos a los labios y encontró grietas. Entonces oyó un murmullo ajeno, un murmullo de gente, de vasijas colocadas, de pasos medidos que no buscaban hacer ruido. El aroma del cardamomo llegaba en puntas invisibles y le provocó un recuerdo, una mano ofreciéndole agua, un timbre de voz que no conocía, una sombra sobre su frente. Se atrevió a abrir los ojos. Todo era claro, pero no por el sol. La luz estaba filtrada por telas. Las paredes daban un resplandor mate, casi apacible. Había una jarra de barro sobre una bandeja y un tazón. Se movió y un pequeño dolor en la nuca le avisó que no debía levantarse de golpe. Al intentarlo, vio que una figura esperaba a cierta distancia de pie sin invadir. No llevaba espada ni gesto duro. Su postura era recta, pero sin prisa. No le vio la cara de inmediato. La tela de la entrada dejaba ver solo el contorno. «Despacio», dijo la voz. «Hay agua». Ella tragó saliva y fue como tragar fuego. Puso las manos sobre la manta. Estaba tibia. Intentó incorporarse. La figura dio un paso y se detuvo como si recordara algo. «Puedo acercar la jarra», explicó. «Pero no la tocaré». Ella asintió. No tenía fuerzas para palabras largas. La figura tomó la jarra con cuidado, la inclinó apenas, vertió agua en el tazón y lo dejó a una distancia en la que ella pudiera alcanzarlo sin esfuerzo. Se quedó ahí, esperando, con las manos suyas vacías. Ella miró el agua como se mira una promesa. La acercó. Sus dedos temblaron y una gota le mojó la muñeca. No la devolvió a la bandeja. Se tomó su tiempo. El primer sorbo fue pequeño. Alcanzó para avisar a su cuerpo que estaba a salvo. El segundo le alivió las grietas. El tercero le dibujó lágrimas que no resbalaron. Respiró. Solo entonces alzó la vista. Vio a un hombre de mirada tranquila. No era viejo ni demasiado joven. Llevaba ropa de viaje, limpia pero con arena en los bordes. Sus manos mostraban el cuidado de quien monta y desmonta sin descuido. A su lado, un velo claro separaba el interior del resto de la tienda. Detrás, el murmullo suave seguía. «Gracias», dijo ella. Su voz apenas fue un hilo. «Está a salvo», respondió él con tono bajo. Descansó mucho. Había que esperar a que el cuerpo hablara primero. Ella frunció el ceño, no en desconfianza, sino para acomodar el pensamiento. Miró sus botas, sus propias manos, su bolsa de cuero al pie de una estera. Recordó el sol agudo, la arena que quemaba, la sensación de que el horizonte era un muro. «¿Dónde?» intentó. «Rumbo a la ruta principal», explicó él, a una distancia prudente de la caravana, para no inquietar a los mayores. La sombra es buena a esta hora. Había un respeto raro en su modo de hablar, como si midiera cada palabra para no cruzar una línea invisible. Ella se mojaba los labios entre frase y frase, y notaba que cada gota sabía más a alivio que a agua. «Soy Amir», dijo entonces. «Amir Rafi ibn Hashim». El nombre flotó un momento. Ella lo había oído en mercados y en patios donde los viajeros contaban rutas. Lo había oído en voces que respetaban. El título no lo dijo él, pero su nombre traía consigo una cadena de implicaciones. Ella bajó un poco el tazón como si el nombre tuviera peso. No supo qué gesto era correcto. Ladeó la cabeza en señal de agradecimiento. Él la observó con atención, no para atraparla en un error, sino para aprender cómo moverse sin lastimar. «La encontramos en las dunas», agregó. Un jinete de avanzada vio su pañuelo. Estaba consciente por momentos. Dijo dos cosas: agua y destino. Ella apretó el borde del tazón.
Había dicho destino porque no quería decir el nombre del lugar al que iba. El nombre podía ser una piedra en la boca si se usaba demasiado pronto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 2 días de reposo con pausas, respondió. Sin pregunta alguna, Samira pidió que nadie viniera a verla sin permiso. Ella cuida el protocolo de la caravana. Es mi prima. Entiendo. Se acomodó despacio, con la espalda en un cojín más firme. La tienda ya no se movía como al inicio, o ella ya no temblaba. Escuchó el roce de una cuerda, el tintineo de algo pequeño. La vida afuera no se detuvo por su cansancio, y eso la tranquilizó. «Llegará café», anunció Amir. No para presionarla, para honrar la hospitalidad. Si no quiere tomar, nadie insistirá. Ella asintió. El café no era un trámite, era un puente. Era la forma de decir que la persona que bebe es un invitado, no un objeto. En su pecho se soltó un nudo discreto. «¿Cómo debo llamarlo?», preguntó. Amir pensó un segundo. «Aquí, Amir, basta», dijo con suavidad. «Afuera, los demás usarán lo que corresponde. No quiero que se agote saludándome». A ella le salió una sonrisa minúscula. No tuvo fuerzas para más. Veló otra vez. No dormida, no despierta. Un intervalo donde el cuerpo negocia con la mente qué recordar y qué no. Cuando volvió a escucharlo, era el sonido del alaúde desde algún punto del campamento. 2 notas, repetidas. Una melodía sencilla que no quería brillar. Era un fondo. Era compañía. La cortina de la entrada se movió. Entró una mujer con un pañuelo claro y manos rápidas. No habló primero. Observó los tazones, el agua, la bandeja. Se detuvo a medio metro de la cama. Hizo un gesto leve, una inclinación que era respeto sin solemnidad. «Soy Samira», dijo. «Vengo a ver que el protocolo se cumpla y a traer café». Ella notó en Samira esa capacidad de ordenar sin mandar y esa manera de mirar sin escrutar. «Gracias por recibirme», susurró. «No fue un favor, fue deber», respondió Samira con cariño. «Nadie deja a nadie en la arena. Eso nos restaría nombre». Amir se mantuvo al fondo, dejando que la presencia de Samira marcara el ritmo. Samira destapó un pequeño jarrito y el aroma del café llenó el espacio, sin saturarlo. Sirvió una taza y la puso a la distancia correcta. Esperó. Ella la tomó con ambas manos. «Beba despacio», indicó Samira. «No es examen, es bienvenida». El primer sorbo fue un abrazo a la garganta. Recordó una cocina lejana, una mesa con mapas. Recordó risas viejas que ya no estaban. Le dolió no saber si volvería a oírlas. «¿Su nombre?», preguntó Samira sin prisa. «Laila», dijo, y le supo bien decirlo. Un nombre que podía llevar sin esfuerzo. Amir repitió el nombre en su cabeza, y ese reflejo alcanzó a tocar la superficie de su rostro. Laila lo vio, y no huyó de esa mirada. No era mirada de dueño, era mirada de alguien que quiere entender. «Laila», dijo Samira con gusto, «tendrá un poco más de caldo al caer la tarde. Si desea que cierre más la cortina, lo hago. Si quiere que la deje abierta, también». «Así está bien», contestó Laila. «¿Desea que revise sus cosas?», preguntó Samira, para asegurar que nada haya quedado fuera de su bolsa. Laila sintió una punzada corta, no por miedo a perder algo, sino porque no quería que nadie tocara el objeto que llevaba, ese que había marcado su salida y su paso entre las dunas. Alzó la vista con calma. «Gracias», dijo. «Prefiero hacerlo yo cuando tenga fuerzas». Samira respetó. No preguntó más. Sostuvo un par de hilos sueltos, los ordenó, salió. Amir se quedó, un poco más cerca, sin cruzar ninguna línea. «No la haré hablar», dijo con llaneza, «pero me gustaría saber si tiene a alguien a quien avisar que está a salvo». Laila pensó en un nombre, en 2. Se quedó con el silencio. «Por ahora no», respondió. «Si lo hace usted, tal vez complique más lo que busco aclarar». Amir no forcejeó con esa idea. «Entiendo», dijo. «Esto no es una prisión. Puede pedir lo que necesite. Si intenta salir, alguien la detendrá solo por cuidado. La arena no perdona apuros». «No saldré», aseguró Laila. «No hasta que pueda sostener mis pasos sin perder la memoria a medio camino». Un sirviente,
Entró con un tazón de agua limpia y una tela doblada. Hizo una inclinación rápida y se retiró. Samira había dispuesto que solo 2 personas entraran sin anunciarse, para que Laila no se sintiera observada. Laila mojó la tela, la pasó por su nuca, por su frente. El agua quitó un poco la capa de desierto. «El sello del umbral nos anuncia si alguien entra», explicó Amir señalando una pieza de metal en la entrada. «No quiero sobresaltos». «Lo agradezco». Guardaron silencio unos minutos. La respiración de Laila se ordenó. Su piel dejó de reclamar. La mente, en cambio, empezó a volver a su tarea. El pliego, la cinta, el sello del lacre. Recordó dónde lo había colocado en la bolsa y cómo lo envolvió para que no se marcara con golpes. Había prometido cuidar un papel como si cuidara a una persona. Lo más frágil a veces pide manos firmes. Pensó en su ruta siguiente. Si el cuerpo la traicionó una vez, no debía traicionar la otra. Tal vez tendría que revelar una parte. No todo, solo lo necesario para que no la detuvieran por desconocimiento. «Laila», dijo Amir midiendo, «cuando se sienta con fuerzas me gustaría escuchar su historia. No para juzgar, para saber qué espera de mí». «Lo sé», respondió, «y lo agradezco». «No tiene que agradecer». «Usted me hizo una pregunta cuando estaba entre el sueño y la sed», agregó él. «Preguntó si un nombre sostiene promesas. Le respondí que la palabra pesa más que el título». Ella lo miró. No recordaba esa pregunta de manera limpia, pero tenía sentido que así hubiera sido. En su vida los nombres habían abierto puertas y también las habían cerrado. No quería que su nombre pesara más que su voluntad. La tarde fue doblando las sombras y algo de fresco entró por la tela. La tienda parecía respirar de nuevo. Samira regresó con una bandeja de pan delgado y un caldo tibio. Laila aceptó un pedazo pequeño y lo masticó con cuidado. «Vendrá el consejero Qasim a dejar un saludo», anunció Samira. «No para interrogar, para cumplir formalidad. Usted decide si desea verlo ahora o después». Laila dudó. El nombre de Qasim estaba ligado a decisiones de peso. Era conocido por su cuidado de las formas, también por su desconfianza prudente. «Si es solo saludo, ahora», dijo. Samira asintió y avisó con un gesto breve. Qasim entró con paso lento, la espalda orgullosa de quien fue educado para no dejar caer la mirada sin motivo. No había dureza en sus facciones, solo un orden. Miró a Laila como se mira a quien puede traer noticia. «Que la sombra le sea leve», saludó. «Soy Qasim. Deseo su pronta fuerza». «Gracias», respondió Laila, midiendo cada sílaba. «He pedido que nadie venga con preguntas. La hospitalidad es primero», agregó él. «Cuando su espíritu lo permita, nos dirá si necesita algo más que agua y descanso». Laila inclinó la cabeza. «Necesitaré enviar una palabra al camino», dijo. «No un mensaje completo, solo una señal de que sigo en la ruta». «Se hará», contestó Qasim. «A su tiempo Amir decidirá la forma. No quiero que su deseo se vuelva rumor malentendido». Amir escuchó sin corregir. Había confianza entre ambos, aunque no se parecían en nada. Qasim se retiró con la misma economía de gestos. «No me molestó», dijo Laila cuando la tienda volvió a su ritmo. «Que venga quien venía. Es más amable que la sospecha muda». «La sospecha pesa cuando nadie la nombra», admitió Amir. «Por eso hablo claro». Laila enredó los dedos en el borde de la manta. La tarde traía otra vez el sonido de alaúde a lo lejos. Era una melodía distinta, un círculo que se completaba y se volvía a abrir. Se dejó acompañar por ese tono mientras su cabeza ponía en fila decisiones. «Quiero revisar mi bolsa», dijo por fin, «y después dormiré». Amir acercó la bolsa sin tocarla, la dejó sobre la estera más cercana y dio un paso atrás. Laila respiró antes de abrirla. Pasó los dedos por dentro y encontró la tela envolviendo el pequeño paquete. Lo palpó solo para saber que ahí estaba. No lo sacó. Retiró en cambio una muda de ropa, un trozo de pergamino en blanco, una cinta de repuesto. Ordenó y cerró. «Gracias», dijo. «Eso basta por hoy». Amir inclinó la cabeza. Se retiró a la parte exterior de la tienda. Se quedó a distancia conversando en voz baja con Samira. Se escuchó la palabra agua, la palabra calma, la palabra mañana. Laila dejó que el cuerpo se hundiera en el colchón sencillo.
Cerró los ojos. El sueño no fue profundo, pero fue limpio. Despertó cuando el cielo había perdido su rojo. No necesitó que nadie la tocara. El ritmo de la tienda le dijo la hora. La tela ya no resplandecía. Laila se sentó despacio. Estaba mejor. La sed dolía menos. El hambre ya no era punzada. Era necesidad clara. En el aire el café ahora era recuerdo. El agua la esperaba. «¿Cómo se siente?», preguntó Amir desde afuera sin entrar. «Con los pies en el piso», respondió ella. «¿Desea salir un poco? Hay sombra junto a la entrada y aire. No la llevaré lejos». Ella dudó, luego asintió. Se colocó un velo ligero y se acercó. Amir retiró el velo de la entrada lo necesario para que pasara y lo bajó de inmediato. Afuera, una alfombra pequeña ofrecía un sitio donde sentarse sin que el sol molestara. El campamento era más grande de lo que imaginó. No era un despliegue de poder, era una estructura de cuidado. Se veía la línea de animales a distancia, las vasijas cubiertas, gente que iba y venía con pasos que hablaban de costumbre, no de prisa. Samira les alcanzó una jarra y 2 tazones. «Le traje también un poco de miel», dijo. «Ayuda». Laila tomó un poco. Su cuerpo respondió con gratitud muda. Miró hacia la ruta. La arena ondulaba como tela, pero ya no la amenazaba. Le nació una calma rara entre tanta expectativa. «Usted iba hacia la ciudad», dijo Amir como quien comparte un dato que ya se sabe. «La ruta es larga, pero hay estaciones seguras». «Las conozco», respondió Laila. «Me desvié porque el viento me cambió las señas. No me atreví a seguir a ciegas». «Hizo bien», dijo él. «A ciegas, uno confía mal». Laila sonrió con discreción. Se quedó con la vista en el borde donde la arena se encontraba con el cielo. Midió adentro el momento. Sabía que no podía ocultar todo por mucho tiempo. Sabía también que la prisa era mala consejera. Había una manera de hablar sin nombrar cada hilo de la trama. «Amir», dijo, «si mañana puedo, me gustaría solicitar guía hasta la casa de consejo más próxima. Me presentaré ahí antes que en ninguna otra parte. Ahí debo estar cuando llegue un documento que me pide presentarme». Amir la miró con interés. No necesitó saber de qué documento hablaba para entender la seriedad. «Se hará», respondió, «pero quiero que llegue con fuerza, no con la mitad de su voz». «La voz se cura con agua», dijo Laila. «El deber no. El deber no se cura solo. Por eso necesito tiempo exacto». Amir pensó. Luego asintió. «Entiendo», dijo. «Pediré que alguien lleve aviso de su solicitud a la casa de consejo. No diré su nombre. Diré que una viajera cumplirá la formalidad. Gracias». La tarde avanzó. Gente joven pasó con cuerdas y telas. Un niño dejó caer una pequeña cinta y Samira se la regresó con una sonrisa. La vida corriente era un remedio. Laila no se sentía exhibida, se sentía ubicada, como una piedra que por fin encuentra el sitio en el que no lastima. Cuando volvió a la tienda, ya con la noche acercándose, un sirviente encendió una lámpara pequeña. La llama no era intensa, bastaba. Amir se mantuvo otra vez a distancia. Samira entró y dejó un tazón con sopa clara. «Coma lo justo», dijo. «Y si necesita que alguien se quede cerca, me quedaré yo». «Con escuchar el alaúde me basta», respondió Laila. «Me hace sentir que hay otros despiertos que no piden nada». Samira sonrió. «Eso hace la música. Acompaña sin cobrar». Se retiró. Laila comió despacio. El alaúde volvió a sonar. La melodía, anclada en 2 notas, subía como si recordara y luego, sin que nadie lo viera, perdonara. Laila se dejó llevar por ese ritmo. Pensó en el pliego, pensó en la cinta, pensó en el sello que llevaba, ese que no había mostrado. Lo sentía como un pájaro guardado que pedía aire. «Lo diré», se prometió, «pero no hoy». Amir no insistió. Le bastó con verla recuperar color, si es que se puede decir color sin hablar de colores. Le bastó con verla sentarse, sostener el tazón, acomodar su bolsa en un lugar que no alcanza el polvo. La respetó. La dejó estar. Antes de que el sueño la tomara, Laila sacó de su bolsa un pedazo de pergamino pequeño. Escribió una línea. «Señal de ruta cumplida». La guardó. No puso su nombre, no puso lugar.
Solo una marca que ella y otros pocos entenderían. El campamento se aquietó. Quedaron los pasos leves de quienes hacen guardia para que otros duerman. No eran pasos de guerra, eran pasos de cuidado. Laila se quedó con la imagen de la ruta como una cuerda tensada que no se rompe si dos manos la sostienen. Cerró los ojos. Al amanecer, la luz volvió a filtrar la tienda. El agua la esperaba. El alaúde ahora era silencio. Alguien dejó pan fresco en una bandeja. Ella se incorporó con menos peso. Amir la saludó desde afuera. «Hoy llegará alguien de la ruta principal», anunció. «Traerá noticias sobre la casa de consejo». «Bien», dijo Laila, «así tendré la certeza de cuánto me falta». Samira entró a ver si todo seguía en orden. Revolvió una manta, enderezó la jarra, dejó una flor seca que olía apenas. «Pequeños gestos sostienen días grandes», dijo al salir. Laila la miró con gratitud franca. Volvió a mojar la tela y se limpió la cara. La palabra destino ya no le pesaba, la sentía cerca. El miedo no se iba, pero ya no mandaba. Cuando estaban por servir el café de la mañana, se escuchó un intercambio de susurros afuera. No fue alarma, fue aviso. Una presencia pedía permiso. Un guardia dejó caer una sombra en la entrada y esperó a que Amir le diera gesto. Amir lo hizo pasar. El hombre se inclinó, puso la mano sobre el pecho y habló bajo. «Señor», murmuró, «disculpe entrar sin ronda previa. Lo consideré necesario». Amir endureció un poco la postura, no con enojo, sino para enmarcar el momento. «Diga». El guardia miró un segundo a Laila. No con desconfianza, sino con respeto por quien está bajo protección. Bajó la voz un punto más. «Al revisar los mantos que la cubrieron», explicó, «hallé algo que prefiero entregarle en mano». Sacó de su túnica una pequeña bolsa. La sostuvo con dedos que no temblaban, pero que sabían que lo que guardaban merecía cuidado. Amir extendió la mano. Tomó la bolsa sin prisa. La abrió. Dentro, envuelto en tela, había un pedazo de lacre con un emblema claro. No era un dibujo cualquiera. Era el sello de un clan conocido por su orgullo. Laila reconoció la forma sin necesidad de tocarla. Sintió el aire volverse delgado. No apartó la vista. No hizo ademán de recuperarlo. Miró a Amir. Él no dijo palabra. Tapó la bolsa, la sostuvo entre dedos, la colocó sobre la bandeja vacía como si fuera una taza. Se permitió un suspiro apenas visible. El guardia se quedó en silencio, a la espera de instrucciones. «Gracias», dijo Amir por fin. «No haga comentario alguno fuera de esta tienda. Si alguien pregunta, diga que encontró un botón viejo y que lo devolvió». «Entendido». Amir volteó hacia Laila. No había reproche, había pregunta. «¿Le pertenece?», preguntó con cuidado. Laila no respondió de inmediato. Podía decir no, podía mentir, podía defenderse. Prefirió otra cosa. «Pertenece a una promesa», dijo. La palabra se quedó en el aire. Samira, que había entrado con el café, la escuchó. No mostró sorpresa. Solo colocó la taza y se retiró un paso. Qasim no estaba ahí, pero era como si el protocolo lo estuviera, sentado en el borde, midiendo gestos con su vara invisible. «Promesas», repitió Amir. «Las entiendo». No pidió que se explicara. No pidió que abriera la bolsa y mostrara detalles. La dejó respirar. Ella lo agradeció con un parpadeo sostenido. «Eso», dijo Amir, tocando con el índice la tela que envolvía el lacre. «Es delicado. Si es suyo por deber, lo cuidaré. Si es suyo por carga, la aliviaré. Usted diga que necesita». «Necesito llegar a donde se escuchan las promesas», dijo Laila, «no a donde se discuten». Amir hizo un gesto a Samira. Ella entendió. «Haré una nota para la casa de consejo», confirmó. «Sin nombres, solo intención». El guardia seguía ahí expectante. Amir le dirigió la mirada. «Hizo bien en traerlo así», le dijo. «Nadie más debe ver esta bolsa. Si alguien pregunta por lo que encontró, ya sabe qué decir». «Sí, señor». Se giró para salir, pero antes de que dejara la tienda, otro guardia asomó la cabeza. Llevaba polvo en los hombros, señal de que venía del límite del campamento. No entró. Habló desde la sombra, lo justo para que su voz
llegara sin cortinas. «Señor», avisó, «del campamento vecino llegó un mensajero». Preguntó por la portadora del sello. Cuando el sol todavía no subía con fuerza, la caravana recogió lo mínimo para moverse al campamento cercano a la ruta de la ciudad. Nadie anunció salida con trompetas. Bastó con una serie de señas y el sonido suave de cuerdas tensadas. Laila caminó unos pasos, apoyándose en su propio ritmo. Amir se mantuvo cerca, sin escoltas llamativas. Samira iba adelante, hablando con los encargados de las tiendas, marcando el camino como quien cuenta tiempos con los dedos. El terreno cambió apenas lo suficiente para dar un respiro. Se veía orden, alineaciones de tiendas, tinajas cubiertas, un espacio común para reuniones. No era un mercado, era un lugar donde las palabras se guardaban y se sacaban a la luz con cuidado. A la entrada, un hombre mayor saludó con la mano en el pecho. Amir devolvió el gesto con sobriedad. «Aquí estaremos hasta la tarde», dijo a Laila. «No más. Lo justo para cumplir formalidades y que coma bajo sombra de casa, no solo de tela». Laila agradeció con una inclinación. Sus piernas respondían mejor. La boca no era un desierto. Aún así, todo en ella pedía economía. Los ojos miraban sin exagerar. Las manos se movían cerca del cuerpo. No llevaba prisa. Llevaba un reloj interno apretado, pero oculto. Samira encontró para Laila una tienda en el borde de la zona reservada para visitas. Limpia, ventilada, con acceso directo a una sala amplia donde a veces se recibían delegaciones. Qasim apareció poco después. Llegó con el andar de quien conoce cada paso del protocolo y no improvisa. Saludó a todos con la misma medida. Sus ojos se detuvieron un segundo sobre Laila, no en reproche, sino para verificar si estaba lista para lo que sigue. «Habrá una reunión breve», anunció. Palabras sobrias, ningún juicio, una explicación mínima para calmar inquietudes. Después, café. Laila no se encogió. No pidió posponer. Aceptó con un gesto claro. Amir la miró un instante como quien ofrece apoyo sin convertirlo en pared. Samira le acomodó un velo ligero que le caía apenas sobre el cabello y ajustó una franja de tela en su hombro. «Lo hará bien», susurró. «No hay más que decir su verdad hasta donde sea prudente». Caminaron a la sala de reunión. Era un lugar amplio, de suelo firme y techos altos, con aire que corría. Había gente del campamento, jefes de tiendas, encargados de provisiones, 2 comerciantes que habían llegado esa mañana por agua y descanso. Nadie gritaba. Nadie se acomodaba para atacar. Pero el ambiente era de mira fija, de ruido guardado. Qasim tomó el sitio central. No era un trono. Era una alfombra simple con un cojín bajo. A su derecha, Amir. Un poco atrás, Samira. Laila fue invitada a colocarse a una distancia respetuosa, a la vista de todos pero sin sentirse cercada. Frente a ella, 2 tazones de agua limpia y un plato con pan delgado. Un símbolo claro. Primero se ofrece alimento. Después, pregunta. Qasim habló. La caravana acogió a una viajera, hallada por nuestro adelantado en condición de fatiga, dijo con voz firme. Se le ofreció agua, sombra y silencio. Hoy, para tranquilidad de los nuestros, pedimos a la invitada que nos diga aquello que desee compartir, su nombre, su ruta, y si requiere salvoconducto hasta la casa de consejo. No buscamos indagar más de lo debido. La etiqueta manda y manda nuestro honor. Se hizo un silencio breve, no incómodo, pero expectante. Laila dio un paso pequeño hacia adelante. Agradeció el agua con una mirada sin mojar los labios. Hablar era primero. Respiró. «Me llamo Laila», dijo con claridad. «Viajé por la ruta de caravanas y tomé un desvío cuando el viento me borró señas. Pretendía llegar a la casa de consejo más próxima para presentarme con un documento que me reclama. No he venido a esconderme, he venido a cumplir». Su voz no acusaba temblor. El silencio se acomodó alrededor. Alguien asintió al fondo. Samira observó que los hombros de Laila estaban firmes. Qasim no interrumpió, solo inclinó un poco la cabeza, invitando a que siguiera. «En mi bolsa llevo objetos que no son mercadería», continuó Laila. «No son armas, son papeles.
No hablaré de ellos aquí por respeto a la forma y para no encender malentendidos. Pido guía hasta la casa de consejo. Iré como corresponde, bajo mi nombre y con la cabeza descubierta, para que no se diga que me escondí. Kasim dejó pasar unos latidos. Su mirada fue como una brisa que recorre una tienda para asegurarse de que ninguna cuerda esté floja. Luego habló, y en su tono había formalidad que podía cortarse como pan. «Agradecemos su claridad, Laila», dijo. «Sin embargo, hay un punto que toca el cuidado de todos. Entre las mantas que la cubrieron, se encontró un sello de lacre con emblema de un clan que no suele confiar en extraños. No lo mostramos aquí por prudencia, no lo mencionamos a la ligera. Lo nombro porque nos obliga a preguntar, ¿con qué autoridad lleva usted algo así? ¿En qué condición, siendo forastera para muchos de los nuestros, porta lo que porta?» Las miradas, hasta ese momento cordiales, se tensaron un poco. No se volvieron duras, se volvieron atentas. El emblema, aunque nadie lo viera, pesó en el aire. Laila sostuvo la postura. No se apresuró. Tomó un trago pequeño de agua. Dejó el tazón. Miró a Kasim. «No soy mensajera de mercado», dijo. «No soy ladrona. No tomé lo que llevo. Me fue dado para custodiarlo por un camino que me corresponde». Kasim arqueó apenas una ceja. No bastaba. «Las palabras correctas a veces son pocas», respondió. «Pero aún las palabras correctas piden respaldo». Su afirmación, así sola, deja un hueco que los rumores llenan, y el rumor no tiene piedad. Laila respiró por la nariz. No subió la voz. No defendió con aspavientos. «Lo sé», aceptó. «Por eso pedí guía a la casa de consejo. Ahí se nombran las cosas con testigos imparciales. Aquí, en medio de la caravana, cualquier explicación se volvería carne para las bocas. No deseo eso. No para mí. No para ustedes». Un murmullo empezó, breve. Samira dio un paso, no para hablar, sino para que su presencia recordara que había rostro amable en medio del protocolo. Amir, hasta entonces silencioso, inclinó el cuerpo hacia adelante con el peso de la palabra que se decide a salir. «He visto a Laila sostenerse», dijo. «He visto su esfuerzo por respetar nuestras formas. No la traje para exhibirla, la traje para cuidarla. Si la preocupación hoy es por el sello, diré que está a resguardo y que nadie fuera de esta sala lo ha visto. El resto, como ella dice, se dirá donde se deba. Y si piden garantía, doy la mía. Mientras esté bajo nuestro cuidado, nadie la nombrará espía ni bulto sospechoso. Aquí no se humilla a quien pide agua y verdad». Kasim escuchó sin pestañear. No contradijo, pero no terminó. Miró a Laila de nuevo, y esta vez la pregunta fue social, no técnica. «Laila», dijo, «usted no es de corte. Sus modales son correctos, pero no de salón. Eso la honra, también la expone. La gente confunde lo que no encaja con lo que amenaza. Entienda esto. Si aquí la acompaña el príncipe, no la salva de las lenguas, las aumenta. Por eso pido distancia. No por desprecio, por estrategia». Se sintió como un jalón discreto de alfombra. No la tiraba, pero la invitaba a mover los pies. Laila sostuvo la mirada de Kasim. No se sintió atacada, se sintió medida. «Acepto la estrategia», dijo. «No me ofende. No vine a pelear por cercanía. Vine a cumplir un trayecto. El príncipe no me debe proximidad. Me debo yo la verdad ante la casa de consejo». Amir asintió, sin dignidad herida. Samira, satisfecha con la respuesta, colocó una taza de café frente a Laila en señal de que la primera parte del encuentro había concluido. Laila tomó un sorbo. Se le aflojaron los hombros. Kasim, viendo que el hilo se tensó lo necesario sin romperse, hizo una seña. Dos asistentes entraron para renovar jarros de agua. La sala respiró un poco. Un comerciante pidió la palabra con timidez. «He visto sellos parecidos en pergaminos de acuerdos de paso», dijo. «A veces los portan personas que no pertenecen a ningún clan en disputa. Se confía en terceros para no provocar celos. Tal vez…» Kasim lo detuvo con una mano suave. «Gracias. Precisamente por eso pediremos que todo se diga en la casa de consejo, no aquí. Ya hemos hablado suficiente». El comerciante bajó la cabeza sin molestia.
Laila agradeció la intención con una mirada breve. El equilibrio recuperó su sitio. Parecía que la reunión terminaría sin masticar nombres. La tensión había sido una cuerda tensa, pero firme. Entonces, a la entrada de la sala, un mensajero se anunció con el gesto debido. No avanzó hasta que Kasim le indicó. Traía polvo en el borde del pantalón y una bolsa de cuero pequeña para proteger un sobre. Su respiración estaba bajo control. Se inclinó ante Amir, ante Kasim, y miró a Samira buscando aprobación. La recibió. Llegó un correo de la posta del camino, anunció. Viene marcado con emblema que no solemos ver en esta casa. Trae destinatario. Kasim alargó la mano, pero el mensajero no soltó de inmediato. Miró a Amir. El destinatario es Su Alteza Amir Rafi ibn Hashim. Los ojos se movieron, no las bocas. Esa dirección era una piedra que caía en un estanque. Las ondas tocaron a todos. Amir tomó el sobre, lo observó sin prisa. El lacre mostraba la marca de un clan que no los visitaba por cortesía. Lo sostuvo, lo sopesó, no lo rompió de inmediato. ¿Desde dónde lo enviaron?, preguntó. Desde la casa de consejo menor, la de la ruta en curva, respondió el mensajero. Me pidieron traerlo sin detenerme. Kasim dejó claro con su postura que la lectura debía ser aquí y ahora. No por chisme, sino por transparencia. Amir, midiendo cada segundo, llevó el sobre a la luz suave. Rompió el lacre con un gesto que no sonó a ruptura, sino a deber. Sacó un papel. Era breve. Lo leyó sin mover los labios. Luego miró a Laila, como si leyera de nuevo en su rostro lo que el papel acababa de decirle. Samira no parpadeó. El mensajero no respiró fuerte. Laila no se movedizó. Esperó. Amir volvió a leer en silencio y después dobló el papel con exactitud. No hizo un discurso. No adornó. Solo levantó la vista y dijo, con la voz clara para que nadie malinterpretara palabras ni pausas. La nota es escueta. Dice, la portadora del sello cumple un plazo. Si se le niega audiencia, se rompe la palabra dada. La sala quedó en silencio después de la nota. No había gritos, ni siquiera suspiros altos. Solo ese peso que a veces cae sin hacer ruido y obliga a todos a mirar adentro de sí. Amir dobló con precisión el papel. Lo puso en la bandeja donde hace un momento habían estado el pan y el café. Kasim bajó la barbilla lo justo, como para aceptar que el asunto ya no era cosa de campamento. Samira midió el ambiente y dio la señal de concluir. No hubo discusión. Hubo cierre. Laila no intentó decir más. No por falta de palabras. Por respeto al sitio y a lo que ya estaba en juego. El mensajero salió con el mismo paso con que entró, cuidando que ningún detalle lo traicionara. Cuando la sala se vació, la luz que entraba por las aberturas parecía más clara. No porque el día avanzara, porque se había tomado una decisión interior, que lo siguiente debía ocurrir en la casa de consejo, no ahí. Kasim se acercó a Laila en un punto de sombra. Su voz, aunque firme, bajó un grado para que no la oyera quien no debía. Desde este momento, la cuidaremos bajo resguardo protocolario, dijo. No es encierro, es prudencia. Se quedará en su tienda. Nadie la visitará sin anuncio, ni siquiera yo. Samira será el puente. Laila aceptó sin resistencia. No se sintió presa, sintió que se le construía un corredor de sombra entre una puerta y otra. Amir escuchó y no objetó. No era cobardía, era estrategia. En la tienda preparada para ella, el aire corría bien. Samira colgó un velo más denso en la entrada, no para cortar luz, sino miradas. Un sirviente dejó una jarra de agua recién llenada y una charola con dátiles. Laila se sentó y por primera vez desde que abrió los ojos bajo esa lona clara, permitió que el cansancio la tocara en serio. No se dejó caer. Se acomodó como quien se recoge para no romper un pliego dentro de una bolsa. Samira trajo el alaúde. No para tocar dentro, sino para que el sonido llegara desde la tienda contigua. 2 notas, 3, un giro y silencio. Laila se recargó sobre el cojín. El alaúde volvió. El ritmo era el de una conversación tranquila. No quiere imponer, solo recordar que hay alguien del otro lado. Te voy a hablar como mujer, dijo Samira desde el otro lado del velo.
sin protocolo de por medio. ¿Te sientes con fuerza suficiente para escribir una línea? No una carta, solo una señal para la casa de consejo. Sí, respondió Laila. Me alcanza la mano. Samira le alcanzó un pedazo de pergamino y tinta. Laila escribió lo mínimo, un trazo, una marca que reconocería quien debía. Lo dobló y se lo dio a Samira, que lo guardó sin mirar. No por indiferencia, por respeto. A media tarde llegaron 2 comerciantes de paso. Traían noticias frescas de otras rutas. Qasim permitió que se acercaran al borde de la tienda de Laila, siempre con Samira como filtro. Los hombres hablaron con rapidez contenida, como quien no quiere dejar caer el contenido de un jarro. En la ruta de la curva, dijo uno. La gente anda con prudencia. Hubo confusiones por marcas en cargas que no se leyeron bien, nada grave. Pero cualquier símbolo mal entendido se vuelve rumor, y el rumor se vuelve piedra. Traemos un papel antiguo, agregó el otro bajando la voz. Lo compramos en un mercado chico. Es copia de una cláusula de paso. No sabemos si vale. Está escrito con letra vieja y palabras que no usamos diario. No entendemos la mitad. Samira miró a Laila. ¿Lo miras?, preguntó. Si te fatiga, lo devolvemos sin pena. Lo miro, aceptó Laila. El comerciante se acercó hasta donde el velo lo permitía y extendió el pergamino. Laila no lo tocó hasta que el hombre retiró la mano. Lo acercó a la luz. Leyó despacio. Los trazos eran de otra época, sí, pero no le eran ajenos. Había tenido maestros que consideraban el buen leer como un modo de cuidar la casa. No se trataba de pronunciar, sino de entender. No es una cláusula completa, dijo. Es un borrador. Menciona libre paso en fechas de peregrinación y la obligación de anunciar cargas con sello doble para evitar recelos. Habla de testigos imparciales, comerciantes no afiliados a ningún clan. Falta la firma final y la fecha de cierre. ¿Sirve?, preguntó el primero. Sirve como memoria, respondió Laila. No como documento, pero ayuda a entender qué palabras usan los mayores cuando quieren que algo dure. Amir escuchó desde afuera. No interrumpió, no ofreció interpretación. Solo tomó nota de que Laila no jugaba con la ambigüedad, nombraba con cuidado. Qasim, a unos pasos, dejó salir un suspiro breve. No era cansancio, era alivio discreto. Los comerciantes, agradecidos, dejaron unas monedas para el agua y se retiraron. Samira les pidió que hablaran poco del asunto en su camino. Ellos asintieron con la mano en el pecho y se fueron con paso ligero. La tienda recuperó su ritmo. Laila bebió un sorbo y luego otro. El agua le sabía a elección. Ese gesto simple, llevar el tazón a la boca, se volvió una forma de decirse a sí misma que aún tenía margen para tomar decisiones. Pensó en las palabras del papel que había leído, en lo que valía y en lo que no. Pensó en el pliego que resguardaba, en su lugar en esa historia. Cuando el sol se inclinó, Samira entró con un tazón de sopa y un pan delgado. Laila comió callada. En el silencio, el alaúde se oyó de nuevo. Esta vez la melodía hacía un arco más amplio, como quien mira el horizonte antes de volver a mirar su mano. Qasim quiere saber si esperas visita de alguien más, dijo Samira al poco rato. No para negarla, para estar listos. No espero a nadie, contestó Laila. El que debe verme sabe dónde me presentaré. Si viene, que venga al sitio correcto. Samira asintió. No preguntó nombres. Puso la sopa a un lado y revisó si la jarra de agua alcanzaba. Lo hacía con una naturalidad que convertía el cuidado en costumbre, no en deuda. Cayó el crepúsculo. Los sonidos del campamento se volvieron más bajos, más rítmicos. Un par de niños corrieron por el borde y alguien les pidió calma con una carcajada suave. Laila descansó la cabeza. No durmió del todo. Entraba y salía de la vigilia como quien se asoma a una puerta y la cierra con delicadeza para que no rechine. En algún momento, Amir preguntó desde afuera, ¿crees en promesas leídas? La pregunta no era trampa, era una ventana. Creo en promesas vistas, respondió Laila. Una promesa sin testigos se muere fácil. Una promesa que se lee frente a ojos que no pertenecen a ninguno de los lados respira mejor. Entonces haremos que respire, dijo él. Se quedaron con ese acuerdo flotando en la tela.
Nadie lo amarró con un juramento. No hacía falta. La noche se asentó. Samira dejó una lámpara con mecha corta, para que la luz no molestara los ojos. Laila la agradeció con un gesto. Cerró los párpados. Al filo de la madrugada, cuando el frío del desierto se asoma sin pedir permiso y hace que los brazos busquen una manta, se escuchó el sonido firme de pasos que no dudan. No eran de guardias corriendo ni de gente asustada. Eran pasos que anuncian sopeso. Samira se incorporó de inmediato. Qasim ya estaba despierto, como si no hubiera dormido. Amir se levantó de su alfombra. La tienda de Laila se mantuvo en calma. El sello metálico de la entrada vibró apenas. Un aviso. «Piden audiencia», anunció un joven desde afuera. «Vienen de la ciudad. Son de la casa de consejo menor. Traen un pliego con sello de la posta». Qasim acomodó su manto y salió. Amir lo siguió. Samira se quedó a medio paso de la entrada de Laila, lista para ser la voz que suaviza los bordes. En el espacio abierto frente a la sala de reuniones, 2 hombres aguardaban. Sus túnicas estaban polvosas de viaje, pero sus manos limpias. No traían actitud de inspección, traían formalidad. «La casa de consejo saluda», dijo el mayor. «Traemos un edicto de audiencia. Se solicita la presencia de la viajera señalada por la posta como portadora de sello. Se le requiere en la casa de consejo menor para verificar su origen y su propósito, con testigos neutrales. Se recomienda que acuda acompañada por representantes de la caravana. Se sugiere, para evitar suspicacias, que no sea escoltada por Su Alteza directamente». La frase, por correcta, dolió. No era una orden, era una sugerencia con filo. Qasim no frunció el ceño, agradeció con un gesto y pidió ver el edicto. Lo leyó con método. No había letra pequeña escondida. Todo estaba dicho con la claridad que saca brillo y también raya si no se agarra bien. Amir escuchó y guardó el impacto sin mostrarlo. Samira cruzó la mirada con Amir. Sabía lo que se jugaba además del protocolo. La dignidad de Laila, la suya, la de todos. No era un asunto de celos ni de intrigas baratas. Era la cuerda exacta que había que tensar para que sonara la nota correcta en la mañana. Qasim devolvió el pliego al emisario. «Cumpliremos», dijo, «pero no a oscuras. Daremos agua y pan primero a los portadores del edicto, y después, al amanecer, nos movemos. No cruzaremos las horas de la noche con movimientos que despierten más lengua que obligación». El hombre mayor lo miró con aprobación. También él venía de un mundo donde el orden era una forma de amor. Aceptó el agua, aceptó el pan. Dejó constancia de su visita con un pequeño trazo en un cuaderno que la casa de consejo pedía para estas ocasiones. Nada fuera de lugar. Cuando los emisarios se retiraron a descansar en una tienda vecina, Qasim y Amir regresaron a la tienda de Laila. Samira, que los esperaba, entró primero. «Traen un edicto», dijo sin rodeos. «Te requieren al amanecer en la casa de consejo menor. Piden que vayas acompañada, pero sugieren que Amir no sea tu escolta. Es una sugerencia, no manda, pero pesa». Laila se incorporó. El sueño, que había sido hilo, se cortó de golpe. Sintió la realidad como un trago de agua que en lugar de ir a la garganta, va a los ojos. «Lo esperaba», dijo. No así el detalle de su sugerencia, no por él, por lo que provoca. Amir habló desde el borde, cuidando que su voz no coloreara más de la cuenta. «No me ofende», dijo, «pero me preocupa dejarte cruzar ese espacio sin garantía visible. A veces la distancia, en vez de calmar, anima a los que quieren inventar. Y a veces la cercanía prende más miradas que la luna», contestó Laila. «Lo entiendo. No quiero que tus pasos me quiten lo que mis manos llevan». Qasim asintió con gravedad. «La casa de consejo conoce sus reglas», agregó. «No se atreverían a cruzarlas, pero sí hay ojos en el camino que no respetan la lógica. Por eso el resguardo protocolario no termina. Si decides que Amir no te acompañe en persona, irá alguien de su confianza. Samira, si tú lo pides, camina a tu lado. Yo iré a distancia. No te soltaremos en campo abierto». Laila no respondió de inmediato. Se levantó despacio, cruzó la tienda y tocó con la yema de los dedos la tela de la entrada.
Se detuvo a escuchar el afuera. A esa hora, el campamento respiraba de otra manera. Los que madrugan ya estaban en pie. Había un tintineo de vasijas, un paso que no es de sueño. El alaúde, dueño de la noche, había guardado silencio por fin. El aire olía a inicio, no a cierre. «Lo diré con estas palabras», pronunció al cabo. «Pediré que Samira me acompañe a mi lado, y que Qasim camine a distancia visible, delante o detrás como él decida. El resto que me espere a la entrada de la casa de consejo. Amir, tú puedes estar en la ruta. No junto a mí, pero en la ruta. Si alguien pretende torcer la forma, tu sola presencia a una distancia prudente endereza pasos». Amir sostuvo su mirada. No había orgullo herido. Había acuerdo. «Haré eso», dijo. «No te dejaré sola en la intención, aunque no tome tu sombra». Samira se acercó y, sin mucha ceremonia, le acomodó a Laila el velo. Lo hizo con cuidado de hermana. Le pasó una banda ligera por el antebrazo. «Desayunarás en 1 hora», anunció. «Después salimos. Llegaremos sin prisa, pero a tiempo. Voy a ordenar las cosas que llevaremos. Agua, pan, un paño, tinta por si hay que escribir nombres, y un cuaderno para dejar constancia de lo que se dice. No me olvidaré del alaúde, aunque no lo tocaremos. Me gusta pensar que la gente habla mejor cuando sabe que podría haber música». Laila sonrió con el cansancio todavía colgándole de los ojos, pero ya con la idea fija en el pecho. Se sentó de nuevo. Amir y Qasim se retiraron un par de pasos para afinar lo suyo. Se hablaron con medias frases. Se entendieron con gestos cortos. Samira anotó 2 nombres en una tablilla y envió a un chico a despertar a quienes debían limpiar el paso hacia la salida. Antes de que la primera luz firme del sol tocara la tierra, 2 comerciantes regresaron para despedirse. Traían noticias recuperadas en la noche, que en la ruta en curva, un par de tiendas habían preguntado si la caravana del príncipe se movería hoy. No había tono de amenaza en ese rumor. Había ansiedad. Laila pidió que no respondieran más que con una frase. «Hay que cuidarse de los vientos que cambian las señas». Ellos rieron por lo bajo y prometieron llevar esa frase como quien lleva un amuleto sencillo, de los que sí funcionan. La tienda de Laila se ordenó con rapidez. Samira revisó la bolsa. Laila tocó otra vez el paquetito envuelto dentro, el pliego que había defendido del polvo y de la indiscreción. No lo sacó. No era el lugar. Lo acomodó entre telas como quien ubica a un invitado impaciente. Alguien dejó pan fresco. Alguien más limpió el borde de una jarra. Un niño, con la curiosidad de la madrugada, se asomó por debajo del velo y Samira lo espantó con un chasquido cariñoso. Laila se dejó peinar un poco, no para lucir, sino para verse arreglada en la casa de consejo. En todo momento, la sensación era de ruta a punto de hacerse. Entonces, cuando el cielo apenas empezaba a clarear y el frío cedía su turno, llegó otro mensajero. Venía desde la entrada del campamento. No traía polvo en exceso. Eso significaba que no había corrido, solo que había apurado el paso. Su expresión era de formalidad apurada. Se anunció con la mano en el pecho y la cabeza baja. Qasim lo hizo pasar a la zona común. Samira lo interceptó en la puerta de la tienda. «La casa de consejo envía un añadido», dijo el mensajero. «Una línea que no estaba en el edicto por cuestión de tiempo. Piden que, si es posible, la viajera no cruce por el centro del mercado. Sugieren el corredor de sombra que va por la parte posterior de la casa de los alfareros. Dicen que hay ojos curiosos hoy». Qasim sopló aire por la nariz. No en molestia, en estrategia. Ese corredor era más estrecho, pero más tranquilo. Lo conocía. Amir asintió. Samira agradeció la advertencia y la anotó en su tablilla. «Que la madrugadora no se vuelva comidilla», murmuró Samira. «Bien». El mensajero pidió un poco de agua y la bebió en 3 sorbos. Después, se retiró a esperar instrucciones por si tenía que ser guía. Qasim se lo concedió con un gesto. Todo se acomodaba como piezas en mesa grande, con manos distintas moviéndolas. Con los primeros tonos claros en el borde del cielo, la tienda de Laila se llenó de silencio. No el silencio de angustia, el de concentración. Laila se puso de pie. Se calzó con calma. Tomó la bolsa. Samira se la ajustó. Afuera,
El campamento empezaba a moverse con el orden que evita choques. Los que salen primero muestran el camino. Los que se quedan despejan. Qasim exacto, Samira lista. Amir firme a una distancia que no era ausencia. Layla respiró. No dijo nada. No había discursos que dieran fuerza extra. La fuerza ya estaba puesta en esos días. En esas manos. En esa agua. En ese café. En ese momento, antes de dar el primer paso, Samira hizo algo simple. Entró de nuevo. Tomó la jarra y sirvió 2 copas de agua. Le dio una a Layla. Puso la otra en manos de Amir, que la sostuvo sin beber. Layla bebió un sorbo. Samira levantó la suya sin llevarla a la boca y la sostuvo como si fuera una luz. Al amanecer deben decidir, dijo. Amir bajó la copa y miró el cielo como si ahí se encontrara una respuesta. No alargó el silencio. No lo dejó crecer hasta volverse muro. Dijo que la acompañaría en la ruta, a distancia. Qasim se dispuso a abrir paso con discreción. Samira ajustó su velo y acomodó la banda del antebrazo para que no lastimara. Layla respiró hondo y se puso en movimiento. El corredor de sombra detrás de la casa de los alfareros parecía una cinta tendida especialmente para ella. Las primeras calles del campamento estaban limpias. Había barro fresco junto a las piezas que los alfareros dejaban secar bajo techo. El olor a arcilla mojada era suave. Samira marcaba el ritmo, ni lento ni rápido. Qasim, unos pasos atrás, mantenía su presencia visible, suficiente para que los curiosos bajaran la voz. Amir caminaba por la ruta lateral, paralelo, como si el suelo supiera que estaba ahí incluso sin verlo. Layla avanzaba con cuidado. Cada paso era una afirmación. El velo no le pesaba. La bolsa sobre el costado era su certeza. En su interior, el paño envolvía el pliego. No lo sentía como carga. Lo sentía como un latido más. Dobló en la esquina donde un poste con marcas antiguas indicaba el desvío a la casa de consejo menor. Samira alzó un instante la mano a modo de saludo para 2 mujeres que barrían su entrada. Ellas devolvieron el gesto con sonrisas pequeñas. El corredor de sombra los sostuvo hasta el patio posterior de la casa de consejo. No era un edificio imponente. Era sobrio, paredes claras, techo alto, una puerta de madera con herrajes sencillos. A un lado, una pileta con agua fresca. Nadie los interceptó. Nadie preguntó de más. Un joven los esperó en el umbral con una inclinación ligera. «Son bienvenidos», dijo. «Las salas están listas. Los mayores aguardan». Samira tocó la muñeca de Layla con 2 dedos, un gesto pequeño para traer calma. Qasim cruzó la puerta primero. Layla entró. Notó el aire distinto, más quieto. Las palabras se quedaban en las paredes como si supieran que ahí vivían. La sala de consejo menor era rectangular, de suelo cuidado y tapetes limpios. Había asientos bajos, una mesa con tinteros, rollos sellados, una bandeja con tazones de agua y otra con café. 3 hombres mayores y una mujer con cabello recogido conformaban el consejo de ese día. Sus rostros no eran duros, eran entrenados, sabían escuchar. También estaban 2 comerciantes neutrales, invitados como testigos imparciales. Samira cerró la puerta con delicadeza y se colocó junto a Layla. Qasim se ubicó a un costado, a una distancia que respetaba el rol de la casa. Amir, siguiendo lo acordado, quedó fuera, visible desde el patio a través de la celosía. Ni dentro ni ausente. El mayor del consejo habló. La casa de consejo menor da la bienvenida a la viajera. Se ha recibido aviso de su llegada y de un sello que la acompaña. Estamos aquí para escuchar con respeto y verificar con claridad. Nadie ha de ser herido por palabras en esta sala. Se brinda agua y, si lo autoriza, café. Usted decide si bebe antes o después de hablar. Primero el agua, respondió Layla con voz firme. Samira le acercó un tazón. Layla tomó 2 sorbos. El líquido acomodó sus ideas como quien alinea cuentas en un hilo. Dejó el tazón y mantuvo las manos quietas sobre el regazo. Miró al mayor. Miró a la mujer del consejo. No esquivó, no retó. «Me llamo Layla», dijo. «Vengo de una familia que guarda palabras firmadas desde hace generaciones. No pertenecemos a corte ni a clan de desierto. Somos depositarios cuando la confianza entre partes no basta. Hace años,
se acordó una cláusula de paso que quedó con una firma pendiente. En ese entonces, se decidió que la custodia del pliego final, con la cláusula que completa el tratado, la llevarían manos de fuera para evitar celos. Esa custodia llegó a la mía. La traigo envuelta. La traigo para cumplimiento. No pedí este encargo, pero lo acepté. El murmullo no apareció. La sala era un lugar donde el murmullo no tenía trabajo. La mujer del consejo inclinó apenas la cabeza. ¿Puede mostrar lo que dice custodiar?, preguntó con cuidado. Haremos una verificación de forma, no de contenido primero. Saber si es lo que afirma ser, en los términos que esta casa exige. Sí, dijo Laila. Samira abrió la bolsa con un movimiento que parecía olvidar el tiempo. Laila sacó el paquete envuelto en paño. Lo colocó sobre la mesa. Qasim no se movió. No era su lugar hablar de papeles en esa sala. 2 miembros del consejo se lavaron las manos en la pileta, la secaron, y solo entonces tocaron el pliego. Revisaron el lacre, las marcas, la textura del papel. No lo desenrollaron todavía. Uno de los comerciantes testigos se acercó y confirmó que los sellos que veía correspondían a marcas antiguas que había observado en libros de ruta. El otro asintió en silencio. «Es auténtico en forma», dijo el mayor. «Falta verificar lo que contiene. Lo haremos con usted presente. Pero antes, permita que quede constancia de su trayecto». Otro miembro del consejo tomó una tablilla y registró datos: nombre, fecha estimada de salida, ruta, estado en que fue hallada por la caravana. Samira aportó con precisión, sin adornos. Qasim añadió el detalle de resguardo protocolario y la elección del corredor de sombra por sugerencia de la casa. Todo quedó asentado. Se percibía una intención común de que nada se interpretara a su antojo fuera de esas paredes. El mayor abrió el pliego. Sus dedos firmes no rompieron nada. La mujer del consejo leyó en voz baja. Las letras, antiguas pero claras, llenaron los ojos de todos los presentes con un peso distinto al rumor, el de la palabra hecha compromiso. En la cláusula se establecían 2 actos para su validez: lectura pública ante testigos neutrales y la confirmación de libre paso por la voz del heredero responsable de la ruta. Sin esos 2 momentos, la hoja seguía siendo promesa a la intemperie. «Está dicho», resumió la mujer. «No piden sangre, piden palabra, piden mirada compartida». Laila bajó un poco el mentón en señal de respeto a quienes habían escrito aquello antes de que ella pensara en cruzar dunas. Qasim dejó salir el aire, muy despacio. No por sorpresa, por la certeza de que había camino. El mayor agregó: «La Casa de Consejo Menor puede organizar la lectura pública hoy mismo, antes de que el sol esté alto. Reuniremos a comerciantes neutrales, anotaremos nombres y daremos parte a quien deba. Falta confirmar si el heredero está dispuesto a pronunciar su voz». La celosía que daba al patio filtraba la figura de Amir. No se movió, no habló, no estaba convocado todavía. El mayor miró a Samira. Samira miró a Laila. Laila volteó hacia la celosía y buscó la sombra de Amir como quien busca un faro. «Puedo hablar con él», dijo Laila. «Si la casa lo permite, me gustaría tener unas palabras en privado. Después de eso, la casa decidirá el cómo y el cuándo de la lectura». El consejo acordó con gestos breves. Samira salió al patio. Amir entró hasta la antesala, el espacio intermedio que no es sala ni calle. Se saludaron sin tocarse. Qasim se quedó donde estaba. El mayor se retiró unos pasos para darles margen. La mujer del consejo se mantuvo no como guardia, sino como oído que cuida que las palabras valgan. Laila respiró. Puso su palma sobre el borde de la mesita para tener una base. «Señor», dijo, formal con intención de protegerlo, «este pliego exige su voz, no su título. Dice heredero, pero llama a la persona. Los mayores lo escribieron así a propósito. Yo cuidé estas páginas con miedo y con fe. Si usted cree que decir la palabra en público dañará algo que deba cuidarse más, me detendré. Si cree que es el paso correcto, caminaremos». Amir no necesitó considerar durante largos minutos. Consideró lo suficiente para que la decisión no se viera como impulso. Miró el pliego de reojo,
Miró a Laila de frente. En su rostro había claridad de ruta. «Daré mi palabra», dijo, «no por capricho, por respeto a los que escribieron y a los que viajan. Lo haré sin estrépito, con el peso que requiere, y si me permite añadir algo, no solo por deber. La sala, aunque en sala, se siente a veces como un patio abierto. Las palabras grandes resuenan y se vuelven nuevas». Laila, al escuchar ese «no solo por deber», sintió que en ella algo que había estado sosteniéndose con cuerdas de disciplina encontró un lugar más ancho para echar raíces. No era el momento de discursos, lo sabía. No era el momento de confesiones tumultuosas, pero había una verdad que pedía ser dicha con la misma sobriedad con la que se anuncian decisiones que importan. «Amir», dijo, ya sin el señor, «yo también quiero hablar sin máscaras. He aprendido a no deberle a nadie un pedazo de mi historia, pero en estos días, bajo su sombra medida, he visto algo que no pensaba encontrar en camino. Una paciencia que no se vende, un cuidado que no calcula. Eso en mi casa siempre se llamó amor, aunque no lo gritamos nunca». Los presentes, entrenados en no parpadear de más, dejaron que esa palabra conviviera con el olor a tinta y a café. No hubo risitas, no hubo sillas moviéndose. La mujer del consejo clavó los ojos en el pliego un segundo, como si recordara por qué las cláusulas a veces piden más que firmas. Amir se acercó un paso, no dos. A esa distancia, la voz no necesita subir. «Laila», dijo, «no pretendo colgarte un destino que no hayas pedido. No pediré que cambies tu ruta porque a mí se me ocurrió, pero deseo una unión que honre lo que trae esta cláusula y lo que tú me has enseñado en estos días, que la palabra pesa más que el título y que la distancia correcta acerca. Si aceptas, quiero proponerte hacerlo público después de la lectura, no como trofeo ni como gesto de dominio, sino como la manera más transparente de decir que mi casa y tu nombre caminan hacia lo mismo». Laila no se apuró a responder. Lo importante no admite prisa. Miró sus manos, luego su bolsa, luego el pliego en la mesa. Escuchó por un segundo el eco de sí misma en la tienda, bebiendo agua a sorbos. Escuchó a Samira afinar cuerdas sin tocar. Vio a Kasim con la espalda recta, protegiendo con formas lo que aún no tenía forma. Regresó a la voz que tenía enfrente. «Acepto», dijo, «con dos condiciones. La primera, que mi familia sea informada como corresponde, sin que parezca que me arrancaron de mi sitio. La segunda, que nuestro acuerdo, igual que esta cláusula, viva a la luz. Nada de pasillos escondidos, nada de promesas al oído que luego el viento borre». Amir bajó la cabeza no como quien concede, sino como quien se reconoce afortunado de llegar a un acuerdo justo. «Así será», confirmó. «Samira se encargará de los avisos. Kasim, si la casa lo permite, se asegurará de que los pasos se den sin tropiezos». Kasim, aludido, dio un paso adelante lo justo para que su voz entrara. «La casa lo permite si la casa acuerda», se corrigió a sí mismo, con respeto. «Y por mi parte, cuidaré que ningún detalle haga de sombra una sospecha». La mujer del consejo, testigo de ese intercambio, tomó la palabra con una sonrisa que no abandonó la sobriedad. «Queda asentado», dijo. «Se cumplirá la lectura en esta misma casa, en el patio, con testigos imparciales. La palabra del heredero se dirá en voz que todos escuchen, y, si ambos lo deciden, se dará aviso de su unión cuando la tinta aún esté fresca. No hay pena en la prontitud si la sinceridad la sostiene». El mayor, que había dejado que las palabras siguieran su curso, regresó a su lugar. Ordenó que se alistara el patio, que se enviara aviso a los comerciantes neutrales presentes en la zona, que se pusiera agua en la pila y que se preparara café. Samira, con eficacia de quien ya emprendió 1000 recetas de orden, salió a mover manos y voluntades. Kasim revisó el acceso al patio, calculó sombras, ubicó asientos. Amir permaneció un momento más junto a Laila, sin invadir la tarea de la casa, solo acompañando el paso siguiente con su presencia. Laila, con el pliego ante sí, tocó el borde de la mesa y recuperó aire. Una vez tomada la decisión pública y la íntima, el cuerpo se aligeró. No mucho, lo justo,
Pensó en el primer sorbo de agua en la tienda. Pensó en el sello encontrado entre mantas, en la carta que decía plazo, en la frase de Samira que los hizo decidir. Todo eso la había traído ahí. No eran accidentes, eran pasos de la misma ruta. Antes de salir al patio, la casa de consejo pidió una verificación final. Un escribano leyó en voz alta la cláusula, solo para los presentes en sala, para confirmar que la letra coincidía con el registro que la casa tenía de acuerdos anteriores. La entonación del escribano era sencilla, no buscaba belleza, buscaba fidelidad. Terminó. Todos asintieron. Fue suficiente. Samira llamó a Laila desde la puerta con un gesto que mezclaba formalidad con cariño. El patio estaba dispuesto. Había lonas claras tendidas para dar sombra, una mesa sencilla al frente. A los lados, asientos bajos para los testigos. Cerca de la pileta, un lugar para que los comerciantes neutrales firmaran su presencia. No era ceremonia de corte, era acto de verdad. En el borde del patio, algunas voces de la calle llegaban como rumor suave. La casa había pedido discreción, no había trompetas, no había pregoneros. Quien debía estar, estaba. Quien no, no. Qasim se paró de tal manera que su presencia dijera orden sin necesidad de palabra. Amir se colocó de frente a la mesa, a distancia prudente, esperando la señal para hablar cuando tocara. Laila cruzó el patio con pasos parejos. Sintió las miradas como se siente la brisa. Existen, pero no empujan. Samira, a su lado, portaba una tablilla donde iría apuntando cada detalle, nombres, hora, orden de lectura. La mujer del consejo tomó el pliego, lo desenrolló con cuidado y miró a Laila. ¿Está lista?, preguntó. Sí, dijo Laila. La mujer del consejo leyó en voz clara. Las palabras hablaron de rutas, de respeto, de fechas, de manos que no se cierran sobre mercancías, sino que señalan camino. Hablaron de agua primero y trato después. Hablaron de libre paso bajo el cielo de un territorio sagrado. Cuando llegó a la parte final, esa que hacía falta desde hacía años, guardó silencio un latido y alzó la vista. «Falta la palabra del heredero», anunció. «Si está presente, que hable». Amir dio un paso. Su voz, cuando salió, no subió. Caminó. «Yo, Amir Rafi ibn Hashim, doy mi palabra de heredero y de hombre», dijo. «Bajo el cielo que nos mira y ante quienes han venido como testigos, confirmo el libre paso de caravanas según lo escrito. Pido respeto para las normas y ofrezco el cuidado de la ruta como se cuida el agua en manos abiertas. No en mi nombre solo, sino en el nombre de la casa a la que pertenezco y de la gente que camina conmigo». No hubo aplauso. Hubo silencio que recibe. La mujer del consejo asintió, desenrolló la parte final y con tinta anotó la fecha. Los testigos firmaron su presencia. Samira registró todo. Qasim, con un gesto mínimo, se permitió respirar un poco más hondo. Laila cerró los ojos un segundo. Los abrió con la claridad de quien ve llegar lo que esperaba sin saber cómo. El mayor de la casa tomó la palabra. «Queda concluida la verificación», dijo. «La lectura ha sido hecha ante testigos neutrales. La palabra del heredero ha sido pronunciada. La casa dará fe de lo ocurrido y enviará copias del registro a quienes corresponda. Agradecemos a la viajera su custodia y su valor para presentarse en tiempo». Laila inclinó la cabeza. Su voz salió entonces, no para reclamar nada, sino para añadir lo que faltaba a su historia. «Esta casa pide verdad. Yo traigo otra más», dijo. «Mi custodia no fue solo pliego. Fue búsqueda, fue escucha y fue aprendizaje. En el camino hallé paciencia, y en esa paciencia, amor. Si a la casa no le ofende, hoy acepto una unión con Amir, aquí, sin adornos, ante la misma sombra de estas lonas. Que así como se hizo pública la cláusula, se haga público nuestro acuerdo. No quiero que viva de susurros. No fue un grito, fue una decisión puesta en voz. Los miembros del consejo se miraron entre sí, preguntándose si el acto cabía en esa mañana. La mujer del consejo sonrió apenas. Había visto cosas grandes dicho bajo techos modestos. El mayor asintió. «La casa no ofende amores que nacen con respeto»,
dijo. Si ambos quieren aquí, en términos de anuncio y promesa de unión, se puede decir. La formalidad completa la harán con quienes deban, en su tiempo, pero hoy pueden fijar su palabra. Si lo hacen así, la casa registra. Amir no necesitó mirar a nadie para saber qué hacer. Se acercó a Laila hasta el límite correcto. Samira trajo una banda de tela clara. Qasim, sin moverse mucho, acomodó el silencio alrededor para que esa promesa tuviera espacio. «Laila», dijo Amir, «¿aceptas caminar a mi lado y que yo camine al tuyo, con la transparencia que exiges y el cuidado que prometo?» «Acepto», respondió ella. «¿Aceptas honrar mi nombre frente a los tuyos sin agacharlo ni levantarlo más de lo que es?» «Acepto», dijo él. Samira colocó la banda de tela sobre sus manos, sin nudos, apenas reposada, como un recordatorio de que la fuerza de esa unión no estaba en lo apretado, sino en la constancia. La mujer del consejo apuntó la hora. El mayor cerró los ojos un segundo, no por fe, por respeto. Los comerciantes testigos sonrieron desde su lugar. El agua en la pileta reflejó una luz breve. Hubo café. Samira lo sirvió sin temblor. Laila ofreció la primera taza a la mujer del consejo. Amir ofreció la segunda al mayor. Qasim, con su taza en mano, dijo una frase que a muchos les pareció fuera de su boca, no por absurda, por suave. «Que la palabra quede en pie como esta mesa», dijo, «y que si un día duda, regrese a esta mañana». La casa de consejo, con su formalidad intacta, permitió un pequeño gesto. En una esquina del registro, debajo de la anotación de la lectura, el escribano trazó una línea que decía: «Se anunció unión con acuerdo de ambas partes». No tenía florituras, tenía valor. En la calle, la gente que no sabía del acto siguió su día. En el patio, los que sí estaban sabían que habían sido testigos de algo poco frecuente: ver un tratado cerrar su ciclo, y con él, ver que dos personas escogían quedarse a la luz. Laila sintió que el peso que cargó por días se transformaba en otra cosa. No era vacío, era sitio, un lugar para poner lo que venía, no solo la vigilancia del acuerdo, sino la vida que se atreve a ir en voz alta. Antes de retirarse, Laila pidió un momento. Se acercó al pliego. Lo tocó con la yema del dedo apenas. No para reclamar propiedad, para despedirse de la custodia solitaria. La casa se encargaría ahora de copias y resguardos. Ella llevaría la memoria y el compromiso vivo. Amir la miró con un respeto que no busca deuda. Samira, feliz sin volverse ruido, arregló de nuevo el velo de Laila, acomodó su banda y le susurró que la música del alaúd de esa noche tendría otra cadencia. Qasim no sonrió con la boca, pero se le ablandó la mirada. El mayor los despidió con una bendición sencilla, esa que se reserva para quienes caminaron con cuidado. Salieron al patio exterior con pasos más tranquilos. El sol ya subía, pero la sombra de las lonas aún protegía. Amir ofreció agua a Laila antes de cruzar el umbral. Bebió. No era el primer sorbo de su historia, pero se sintió como uno. Afuera, el corredor de sombra esperaba para llevarlos de regreso. No había prisa, no había escondites, había luz suficiente para andar. Samira tomó la tablilla contra el pecho. Qasim miró el camino. Laila ajustó su bolsa, ahora más ligera. El viento movió la tela. No borró nada, solo anunció que el día continuaba. Y ellos también. La salida de la casa de consejo dejó una estela de calma. No era el silencio del final, era el de un principio que ya no se oculta. El patio se fue vaciando sin prisa. Los comerciantes firmaron el registro y se despidieron con manos limpias. La mujer del consejo guardó el pliego con cuidado ceremonial. Samira abrazó la tablilla contra el pecho como si fuera un corazón extra. Qasim aguardó a que todos movieran un pie para entonces mover el suyo. Amir ofreció a Laila el brazo, no para guiarla, sino para compartir el paso. Ella lo tomó. Así cruzaron la celosía. El corredor de sombra los recibió igual que a la entrada, pero ahora el aire sabía a pan recién horneado. Subía de las casas del barrio. Los alfareros ya estaban en sus hornos. Escuchaban, quizá, que algo se había dicho en la casa de consejo. No corrían a preguntar. En esas calles la discreción era una forma de elegancia.
Samira caminó junto a Laila y le murmuró algo entre sonrisas. «Hoy la música cambiará de compás», dijo. «Aunque no toquemos, se siente». Laila respiró hondo. La bolsa al costado ya no pesaba como carga, pesaba como memoria. En su interior ya no había una promesa por cumplir, sino el eco de una promesa cumplida. Miró a Amir. Él no llevaba corona ni capa. Llevaba ese modo de estar que sostiene sin apretar. El sol los encontró a mitad del corredor. No los cegó. Les mostró polvo flotando, como si alguien hubiera sacudido una manta vieja. De vuelta en el campamento, las tiendas los recibieron con el orden de siempre. Nadie irrumpió. Nadie pidió palabras que no les tocaban. Samira entró primero a la tienda de Laila y abrió las cortinas lo justo. Dejó entrar luz amable. Encendió una lámpara pequeña por costumbre. Colocó 2 tazones de agua. Qasim se asomó para dar un aviso breve. «En el caravanserai del Cruce Mayor habrá reunión por la tarde», anunció. «Vendrán representantes de los clanes, no para discutir, para presenciar la copia del registro y beber café con la casa. Es un modo de sellar sin sellos. Que todos vean lo que no se puede negar». Laila asintió sin tensión. Había oído muchas veces que el café cierra lo que las plumas abren. Amir agradeció con la mano. Samira, práctica, sacó de una caja un velo nuevo, más claro, y una banda de tela ligeramente más ancha. Lo colocó sobre el cotín, listo para la tarde. «Coman ahora», ordenó con dulzura. «Nadie hace bien un acto con estómago vacío. Luego dormirán un rato, aunque digan que no». Laila probó pan con miel y un caldo que sabía ahogar sin tener dirección precisa. Amir bebió agua. Qasim en la entrada pidió a un joven que llevara aviso a la casa de consejo de que la caravana asistiría al caravanserai con la sencillez debida. Después se retiró a coordinar a los suyos. No hacía falta dar órdenes grandes. Bastaban señales. Esa era su ciencia. Laila se recostó apenas. No podía dormir, pero sí podía cerrar los ojos. Los cerró. Se entregó a ese estado donde el cuerpo recuerda que no es enemigo del alma. Samira vigiló la puerta y le dio a la tienda su propio pulso. Pasos suaves, el sonido del alaúde colándose desde fuera, el perfume discreto del cardamomo que quedó en la jarrita. Afuera, el rumor de la caravana era el de siempre, pero los oídos de Laila lo recibían distinto. Los sonidos ya no eran de espera, eran de preparación. Amir no se fue lejos. Se sentó en un cojín en el umbral, con la espalda a medias en la sombra y los pies en la luz. Lo miraban pasar jóvenes que le debían respeto. Él devolvía saludos con la mano al pecho. No había gesto altivo. Había presencia. Pensaba en la palabra que dijo en el patio. No la repetía, la sostenía. Pensaba en el acepto de Laila. No lo saboreaba como victoria. Lo cuidaba como se cuida un vaso fino en camino de tierra. Cuando el sol avanzó, Samira tocó el hombro de Laila. «Arriba», anunció. «Toca vestir la tarde». Laila se incorporó. Samira colocó el velo nuevo con gesto de hermana mayor, sin ceremonia, pero con esa atención que hace que la tela caiga justo donde debe. Le acomodó la banda sobre el antebrazo. Laila se miró en un espejo pequeño. No vio adornos, vio disposición. Eso le alcanzaba. A media tarde salieron hacia el caravanserai. Era un lugar conocido por todos, amplio, con patio central, lonas altas, pilares firmes y un aire que siempre parecía moverse en círculos, como si ahí mismo se fabricaran los vientos. Al llegar, vieron que ya había gente tomando asiento. Representantes de clanes, comerciantes con cuadernos preparados, la mujer del consejo con el registro, el mayor con una copia. No había tronos, no había palco. Había una mesa al frente para el café y otra para las firmas. Qasim encontró el sitio correcto para cada quien sin decir más que 2 palabras por persona. Samira se acercó a Laila y a Amir con los ojos brillando discretos. «Aquí», dijo. «A la izquierda, un poco atrás, no al centro. El centro hoy es del papel y del café». Laila sonrió. Ese tipo de frases eran las que daban paz. No se tenía que pensar en cómo pararse. Ya estaba dicho. Se sentaron. Los murmullos bajaron. La mujer del consejo se puso de pie. Su voz, otra vez, se hizo hilo que todos siguieron.
La casa de consejo deja constancia, ante quienes hoy han venido, de la lectura y de la palabra dicha, explicó. Aquí está la copia, aquí la firma de los testigos, aquí la fecha, aquí la clara mención de que esta es una casa que no dejó que se perdiera un plazo. El mayor añadió la formalidad de los nombres y los lugares, y luego, con gesto sencillo, invitó al café. Samira lo sirvió. Laila tomó una taza y la ofreció, como en la mañana, a quienes debían beber primero. Los representantes de clanes recibieron sin orgullo. Bebieron en silencio. Entonces se dio el pequeño intercambio de frases que convierten la tinta en camino. «Que nuestras caravanas se encuentren con agua y sombra», dijo un representante mayor, con voz gastada de mercado. «Que lo mismo que está escrito se repita en boca de los nuestros», agregó otro. «Así nadie tendrá pretexto». Qasim, con una inclinación mínima, selló con su presencia esas voluntades. Nada más, nada menos. Al lado de Laila, Amir se permitió bajar la guardia apenas el grosor de un dedo. Murmuró, sin mirarla mucho para no robársela a la tarde: «El día cabrá en la noche sin reventar». «Y la noche en el día», respondió Laila. «Así se acomodan las cosas cuando están bien dichas». Hubo un momento, cuando ya todos habían bebido y los papeles tenían su trazo, en que el caravanserai se quedó sin actividad. Fue un latido. Samira lo reconoció. Dio 2 pasos al frente con el alaúde en la mano. No tocó, solo lo sostuvo como quien recuerda que la música existe aunque no se oiga. Ese gesto, tan sencillo, aflojó hombros y arrugas. El viento se metió por las lonas con un humor nuevo. La tarde siguió con conversaciones cortas, sin tramas escondidas. Uno a uno, los representantes se acercaron a Laila, no para verla como curiosidad, sino para saludarla con respeto. Uno le dijo, con una sonrisa leve, que ahora conocía su rostro para cuando la viera a distancia en la ruta. Otro le pidió que, si pasaba por su estación, pidiera agua sin pena. Laila agradeció cada ofrecimiento como quien recibe piedras para un camino que se irá colocando con tiempo. Después tocaron el asunto que aún faltaba resolver, la formalidad de la unión. No el anuncio. Ese ya se hizo, faltaba la forma. Sin prisas, sin ruidos, con claridad. Samira se acercó a la mujer del consejo. Habló al oído. La mujer asintió. El mayor llamó a 2 personas más. Qasim se colocó a la derecha de la mesa. Amir, a la izquierda. Laila al centro, entre ambos, como el puente que no pesa porque está bien hecho. Esta casa, que es de consejo y de pasos, puede, si así lo quieren, atestiguar hoy el acuerdo de unión en presencia de gente de bien, dijo la mujer del consejo. No es rito de corte, es acto de palabra. Ustedes ya dijeron, acepto. Hoy lo fijamos con signos que cualquiera entiende: agua, tela y café. Trajeron una jarra nueva, transparente. El agua se veía como si estuviera recién nacida. La colocaron en el centro. Samira puso sobre la mesa la banda de tela clara, la misma que reposó en su tienda por la mañana. Los comerciantes testigos se acercaron, no para opinar, para estar. Amir tomó aire. No lo necesitaba para poder hablar. Lo necesitaba para recordar que ahí estaba su vida en adelante, no su papel solamente. Delante de esta casa, junto a quienes hoy caminan con nosotros, dijo: yo, Amir, repito lo que ya dije, quiero a Laila a mi lado, no por imponer mi sombra, sino para aprender a medirla. Prometo cuidar su nombre como cuido el mío. Prometo que no habrá un pasillo en el que diga una cosa y en la plaza diga otra. Prometo que cuando me falte juicio, ella lo complete, y que cuando a ella le falte fuerza, se recargue en mí sin que yo le cobre. Prometo escuchar antes de decidir. Laila no movió la mirada. La sostuvo como se sostiene una cuerda cuando se cruza un puente. No tembló, no se aferró. Esperó su turno. Yo, Laila, dijo, acepto caminar con Amir. No porque necesite un nombre que me abra puertas. Mis pasos ya las abrieron. Lo acepto porque su forma de estar me dio espacio sin pedirlo de regreso. Prometo recordarle el agua cuando todos señalen la arena. Prometo decirle la verdad, aunque no le guste, y en esa verdad, defenderlo de sus silencios y de los míos. Prometo que no esconderé lo que somos
ni lo que sentimos. Prometo, como hoy, hablar a la luz. Samira puso la banda sobre sus manos. No apretó. Se quedó ahí, como un puente blando. La mujer del consejo tomó un cuenco pequeño y lo llevó a la jarra. Vertió agua sobre la banda apenas, lo suficiente para que la tela tomara brillo y peso. No era rito antiguo. Era sentido común. El agua guarda, refresca y fija. Lo que se ata con sed, se suelta, murmuró la mujer. Lo que se moja de buena agua se recuerda. Qasim, serio y emocionado por dentro, entregó a cada uno una taza de café. No había otra cosa que entregar. Laila bebió primero. Amir después. Samira aplaudió con una palma contra la otra, una sola vez como quien sella un trato sin ruido. Y el caravanserai, que no era salón ni templo, se convirtió por un instante en casa. La noticia corrió por las rutas con piernas cortas y paso firme. No necesitó adornos. Leído el pliego, dada la palabra, hecha la unión. No faltó quien inventara alguna flor, no faltó quien la cortara, pero la mayoría la repitió sencilla, como se repiten las cosas que deben durar. Cuando una historia se dice sin rebusque, a veces el viento, en lugar de borrarla, la lleva más lejos. Las horas siguientes se dedicaron a conversar y a poner en su caja cada objeto. La mujer del consejo hizo una copia más para la casa mayor de la ciudad. Un comerciante partió con el encargo de llevarla. Qasim lo despidió con indicaciones concisas. Samira se encargó de que nadie quedara sin café. El alaúde, por fin, sonó, no para hacerse notar, para acompañar. Al caer la tarde, una figura se acercó al borde del campamento con un paso que Laila conocía de memoria. No fue sorpresa, fue alivio. Era un hombre de mediana edad, con las manos de quien ha hecho de escribir una forma de trabajo. Llevaba en el cinturón una bolsita con plumas. Sus ojos buscaban a alguien sin anzuelo. Samira lo vio primero. Sonrió. Llamó a Laila con un gesto. «Padre», dijo Laila, con voz que se le rompió sin dejar de ser firme. El hombre la miró como se mira un árbol que uno sembró de niña y ahora da sombra. No la apretó, no la regañó, no le impuso nada. Le tomó el rostro con las palmas abiertas y en esos segundos le dijo toda la conversación que no cabía en un día. «Te trajiste la palabra al lugar que tocaba», murmuró, «y te trajiste contigo a alguien que mira como se debe. Ya me lo dijeron en el camino». Amir se acercó con calma, sin invadir ese momento. Saludó con respeto al padre de Laila. Habló como un hombre que no tiene prisa por ser aceptado, porque sabe que la prisa estropea lo que el tiempo ordena. «Soy Amir», dijo. «Tengo poco que añadir a lo que ya está a la vista. Solo que mi casa será tu casa cuando necesites, y que tus consejos serán bienvenidos cuando la neblina se meta en nuestras decisiones». El padre asintió, no por conveniencia, por satisfacción. Vio alrededor y entendió que su hija no había sido tragada por ningún nombre, que había puesto el suyo al lado de otro, como quien coloca dos jarras en una mesa para la visita. La noche llegó sin amenazas. Fue una noche que se podía oler: pan, café, arcilla, lana. Hubo voces bajas, risas sueltas. Hubo una ronda pequeña de historias alrededor de una luz clara. Samira contó, con su gracia, cómo un día se durmió con el alaúde en las piernas y despertó con el instrumento cantando solo en su sueño. Qasim recordó, para sorpresa de todos, un consejo de su abuelo sobre cómo atar una cuerda para que no deje marcas en la madera. Laila y Amir escucharon, dejándose llevar por esa normalidad que a veces cuesta más que las hazañas. A medianoche, el campamento se fue apagando como hoguera vigilada. Laila y Amir caminaron hasta la tienda que Samira preparó para ellos. No era una mansión. Era una tienda con 2 cojines, una mesa baja, agua, una lámpara con mecha corta y una cuerda colgando con una tela. Lo suficiente, lo exacto. Al cruzar, Samira los detuvo con la mano y les puso a cada uno una gota de agua en la frente. «Para recordar que no están solos cuando creen que lo están», dijo, «y que el agua siempre encontrará camino si las manos no se cierran». Dentro no hubo palabras que buscaran brillar. No hubo apuros. No hubo nada que contradijera lo que habían prometido. Cercanía sin ruido, cuidado sin teatralidad. Se sentaron uno frente al otro.
Amir habló primero, con una sonrisa que no había mostrado en público. «No sabía que el café supiera distinto cuando uno habla así», dijo. «Hoy me supo a futuro». «A mí también», contestó Laila. «Sobre todo cuando Samira sostuvo el alaúde sin tocarlo. Sentí que esa era nuestra música, saber que podemos, y no usarlo todo el tiempo». «Lo usaremos cuando haga falta», respondió él, «para celebrar y para recordar». Se acercaron un poco más. No hicieron del silencio un muro, lo hicieron puente. Se miraron hasta que el cansancio les pidió cerrar los ojos. Antes de dejarse abrazar por el sueño, Laila dijo una frase que en su boca se volvió promesa íntima y pública al mismo tiempo. «Amir, no voy a esconder lo que siento en ninguna esquina de la tienda. Si alguna vez dudo, te lo diré. Si alguna vez te veo dudar, te lo diré. Somos de palabra. No permitamos que la palabra se gaste en la orilla. Somos de palabra», repitió él, «y de agua». Durmieron con esa claridad. Afuera, el alaúde, ahora sí, sonó un par de notas sueltas, como si el instrumento supiera que la historia estaba acomodándose en su sitio. Nadie lo mandó callar, nadie lo aplaudió. Fue un saludo y un descanso. A la mañana siguiente, las caravanas retomaron su movimiento. Se oyeron listas, se ataron cargas, se revisaron monturas. La ruta a la ciudad parecía más ancha. No lo era el ánimo. Laila y Amir salieron al borde del campamento con tazas de agua en las manos. Ofrecieron a los que pasaban. Algunos los miraron con gratitud, otros con sorpresa. Todos recibieron. Esa fue su primera tarea como casa de paso. Agua antes que palabra, palabra antes que juicio. El padre de Laila, antes de volver a su ruta, dejó una carta en manos de Samira. Era un texto corto, con letra clara. «Para cuando el polvo se levante», dijo. «A veces un recordatorio breve vale más que un sermón». Samira guardó la carta sin abrirla. No por misterio, por entender tiempos. Qasim, de pie junto a un poste, dio indicaciones a un grupo que partiría hacia el norte. No parecía otro hombre, pero algo en su mirada había soltado una piedra que cargó por años. Se acercó a Laila y a Amir. Tomó su taza de agua. La bebió. «Hoy la etiqueta sirvió al corazón», dijo. «Que no se nos olvide para la próxima». Laila sonrió. Amir asintió. Samira, a 2 pasos, afinó por fin el alaúde. Tocó una melodía de 3 notas que se repetía sin cansar. Era lo suyo, decir con poco, mucho. El aire del desierto, curioso pero respetuoso, pasó por la puerta de la tienda de los Nuevos Unidos y movió la tela. No borró huellas, las peinó. El caravanserai del día anterior quedaba detrás. Por delante, rutas que ahora sabían menos a filo y más a horizonte. Laila apretó la mano de Amir un instante, el suficiente. Él la devolvió. Ambos miraron el camino y sonrieron con esa certeza que no necesita testigos para ser verdad. Sabían que habría dudas, días largos, decisiones torcidas que enderezar, voces que pedirían explicaciones, pero también sabían que el agua estaba en su sitio, el café en su tiempo y la palabra disponible a toda hora. Y en esa simple ecuación cabía una vida. Para quien los mirara de lejos, eran solo 2 figuras en la entrada de una tienda. Para quienes conocían su historia, eran la prueba de que la dignidad no pelea con la ternura, que el deber no pelea con la alegría, y que el amor, cuando se ofrece sin esconderlo, se vuelve camino para otros. Porque a veces, en medio de desiertos y consejos, lo más revolucionario es una promesa dicha en voz clara y una taza de agua a tiempo. Y eso, en cualquier época, sostiene un mundo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación
de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.